Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 12.11 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos SAIC. Este ejercicio me dice que en el sistema estrella delta que aparece en la figura, la fuente está en secuencia positiva con un voltaje de AN igual a 120 con ángulo de cero. Quiere decir que si vale 120 con ángulo de cero, debe valer 120 con ángulo de menos 120 y 120 con ángulo de 120, ¿no? O menos 240, que es lo mismo. E impedancia de fase de 2 menos J3. Cuando vemos 2 menos J3, sabemos que esta carga es una resistencia más un capacitor. Calcule la tensión de línea, BL, y la corriente de línea, IL. Bueno, solo me piden un valor. Recordemos que el voltaje de línea, o también conocido de línea a línea, que es el que va de aquí a acá, es el voltaje de línea, que es lo mismo que decir el voltaje entre el extremo A y el extremo B. El voltaje de línea es igual a raíz de 3, la magnitud del voltaje de fase, y al ángulo se le suman 30 grados. Quiere decir que si el voltaje de la fase AN, bueno, yo puedo decir que el voltaje entre el extremo A y B, que es el mismo voltaje de línea, entre punto y punto, que es este mismo, es igual. Multiplico la raíz de 3 por la magnitud son 120 voltios, 120 voltios, y el ángulo serían los 0 más 30 voltios. Entonces, si saco la calculadora, sería 120 por raíz de 3. 207.84. Entonces, el voltaje entre A y B, 207.84 con ángulo de 30 grados voltios, ¿no? Ese sería el voltaje entre A y B. Nos piden voltaje de línea. Yo puedo dejarlo así y ya estaría bien, pero el voltaje entre línea BC y el voltaje entre línea CA es el mismo proceso. Pero ya sabemos que cuando el sistema es balanceado, simplemente de aquí a acá, simplemente le tengo que restar 120. Las magnitudes son las mismas. Pero que a este le resto 120, entonces quedaría menos 120 más 30 sería menos 90. Y acá sería 150. Sí, de aquí a acá resto 120 y de aquí a acá le sumo 120. Al igual, la suma de sus tres tiene que dar cero, ¿no? Porque está balanceado el sistema. Listo, ya tengo el voltaje de línea a línea. De aquí a acá, de acá a acá, o de acá a acá. Es el mismo voltaje de aquí a acá. Observemos que el voltaje de línea AA es exactamente el mismo voltaje. Todo esto es un nodo, el mismo nodo que esto. Por lo tanto, el voltaje AB aplica para este punto y este punto. Entonces yo puedo determinar ya la corriente que circula por acá. ¿Sí? Esa corriente, yo puedo darle nombre a los nodos también. Yo puedo decir que este A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, ¿sí? O simplemente calculo la corriente. Entonces la corriente que viene entre A y B, ¿sí? Vemos que todo esto son fasores que tienen magnitud y ángulo. Esta corriente que viene de acá a acá, pues ya tengo el voltaje que es este, que es entre A y B, que sería esto, 207.84 con ángulo de 30, qué pena, sobre, recordemos que al ángulo se le suman 30, acá como era 0, son 30, ¿no? Si fuera acá 10, quedarían 40. Sobre la impedancia ZP, todas las impedancias son las mismas, que es lo que me dice acá, 2 menos J3, 2, uy, aquí no era, 2 menos J3. Entonces la corriente entre A y B, buscamos la calculadora, observemos, ya tenemos, bueno, sería acá, 207.84 con ángulo de 30 sobre 2 menos J3, 2 menos 3, sí.
pongámoslo en polares para tener la magnitud y el ángulo. 57,64. Y el ángulo, 86,30 amperios, ¿no? Esa es la magnitud de la corriente. Pues ya tengo la corriente de fase de la carga, de aquí a acá. Quisiera la corriente entre B y C, la corriente entre C y A, sería lo mismo. Acá le resto, bueno, la magnitud sería la misma. Ponemos que todo está balanceado, solo que el ángulo es el que cambia. Entonces sería acá, el ángulo 86,30, le resto 120, daría menos 33,7 acá. Y acá le sumo los 120 que serían 206,3 amperios. La suma de las tres corrientes también tiene que dar cero. Puede que no le dé cero porque estamos agarrando de dos decimales, le dé un valor, pero tiene que ser muy pequeño. O sea que si hacemos esto para todas las corrientes, al final daría cero. Bien, nos viene la corriente de línea, o sea, nos viene la corriente que viene por acá. Esta corriente de línea, que es la misma corriente entre el extremo A minúscula y A mayúscula, ¿sí? La que viene por este nodo. Entonces recordemos que la corriente de línea es igual a raíz de 3, la corriente de fase, pero al ángulo le resto 30, cosa contraria que pasa con el voltaje. O sea, la corriente que viene por acá es la magnitud que viene entre el punto A y el punto B, multiplicado por raíz de 3, pero al ángulo le resto 30. Entonces, yo digo que la corriente entre A y B, A y A, qué pena, entre el punto A minúscula y mayúscula, es igual a la raíz de 3 que multiplica los 57,64, que es la magnitud por raíz de 3, y el 86,30, le resto los 30 grados, ¿sí? Entonces la corriente entre A y A es igual, sacamos la calculadora, 57,64 por raíz de 3, 99,83, con el ángulo de 86,30 menos 30, pues dan 56,3 amperios. Esa sería la corriente que circula entre A minúscula y A mayúscula. Lo mismo, si quisiera hallar la corriente entre B minúscula, B mayúscula, la corriente de C minúscula, C mayúscula, es lo mismo, ¿no? Raíz de 3 por la magnitud, raíz de 3 por cada una de estas magnitudes, la magnitud es igual para las tres, tanto para la corriente entre B y B, C y C, pero el ángulo es el que cambia, porque a esto le restamos los 30 y a esto le restamos los 30, o simplemente restamos 120 y sumamos 120. Aquí terminaría el ejercicio, nos vemos en el próximo.